Viernes 11 de septiembre. El tema de la clase de hoy es el Islam. Destreza, caracterizar el surgimiento del Islam en Arabia y su difusión al norte de África y otros lugares del viejo continente. Objetivo, explicar cómo fue el surgimiento del Islam mediante el uso del texto guía e imágenes para conocer cómo fue su difusión al norte de África y a otros lugares del continente. El Islam, pues, es la religión más joven de todas. De todas, pues, en el mundo monoteísta, ya que esta religión, pues, nació en el siglo VI después de Cristo en la península arábiga situada entre Asia y África. En ese lugar, pues, vivían los beduinos, grupo que era un grupo social organizado en clanes y tribus que desarrollaron sus actividades en el desierto y que tenían pues como idioma común el árabe. Mahoma era un comerciante, líder político, religioso y militar. Este personaje pues inició su predicación en esta religión en el año 610 después de Cristo. Bajo su influencia, inició una expansión musulmana de 9 siglos de duración. A los 40 años de edad, él recibió la inspiración divina mediante la visita del celestial del arcángel Gabriel, con el cual pudo pues dictar lo que se conoce como el Corán, que es pues un libro sagrado del Islam y es considerado como las palabras perfectas de Alá. Al poco tiempo, Mahoma dejó la Meca y viajó a Medina, donde en poco tiempo logró muchos seguidores a los que llamó musulmanes. Mahoma fue adquiriendo enemigos a medida que su religión se propagaba, ya que algunos pues consideraban que sus creencias eran una amenaza para su estilo de vida. Por esto, tuvo que huir de la Meca en el año 622, año en que comienza la era musulmana, y continuar sus catequesis en la ciudad de Yatreb, en donde su mensaje pues sería ampliamente aceptado. Por otra parte, el nombre Mahoma viene de Muhammad y significa altamente ensalzado. Este personaje nació en la Meca, en la actual Arabia Saudita, probablemente en el año 570 después de Cristo. Sus padres murieron cuando él era muy pequeño, al poco tiempo de su nacimiento, y fue criado por uno de sus abuelos y más tarde por uno de sus tíos. Fue en su juventud pastor y guía de caravanas de comerciantes. El islamismo aprobaba la guerra santa para propagar la religión y de esta forma pues aprovechaba las costumbres bélicas de los árabes de ese momento. Siguiendo este precepto, Mahoma pues atacó la ciudad de la Meca con un ejército, conquistándolo en el año 630. Luego de la conquista, pues las tribus árabes reconocieron a Mahoma como el verdadero profeta de Alá, aunque pues en algunos casos su religión fue aceptada pacíficamente. En otros casos, pues la conversión se manifestó mediante el uso de la fuerza, o sea, es decir, ellos Mahoma impuso su religión a ciertas regiones, a ciertas partes de Islam. En cuanto a la expansión del Islam, desde el año 635 después de Cristo y luego de la muerte de Mahoma, los musulmanes difundieron su religión mediante conquistas de pueblos tales como Mesopotamia, Persia, Egipto, Yemen, Palestina, Jerusalén. Luego también se expandieron por Jorazán, por Arabia, por Omán. Fue donde extendieron ellos su religión. En el siglo VII, la expansión musulmana pues continuó hasta el Magreb
y llegaron a España hacia el siglo VIII, atravesando pues el estrecho de Gibraltar en Asia Central, pues llegando hasta la India y tuvieron como límite el mar Caspio y el Cáucaso al norte. Entre los siglos IX y siglo X dominaron las rutas marítimas de los mares Mediterráneo, Rojo, el mar Índico y el Golfo Pérsico. Gracias a su fuerza naval también pues controlaban las rutas comerciales de África y de Asia. También pues incluyendo la ruta de la seda, parte que era para el desarrollo del comercio, también pues empleaban como moneda el dinar de oro. En los territorios conquistados, los árabes establecían campamentos y vivían de la usurpación, de los saqueos y de los impuestos aplicados a los pueblos conquistados. Es decir, que en todas, absolutamente, pues esta era una religión, como ya lo había mencionado, impuesta, ¿no? La expansión también del Islam fue un proceso de agrandamiento territorial de la cultura árabe. También, pues en este proceso cayeron grandes imperios como el imperio persa, por ejemplo. Además, también pues invadieron la península ibérica, como ya se había mencionado antiguamente. También pues de esta forma, Europa cristiana quedaría anexada con el mundo musulmán bajo el principio de guerra justa, pues también el islámico aprobaba la guerra para propagar la religión. Finalmente, en todo este proceso, se experimentaron causas pues que permitieron la rápida expansión del Islam. Entre estas causas está pues el deseo de extender su fe, de propagar su religión. También pues la organización de un poderoso ejército en el que la caballería desempeñaba un importante papel. Con este poderoso ejército pues era como sometían a las personas para que se unieran a su religión. Y también pues conseguir un botín de guerra. Y por último, la debilidad interna de sus adversarios. En cuanto a la cultura religiosa del Islam, existen 5 principios del Islam que constituyen pues sus pilares religiosos. El primer principio es que no hay más divinidad que Dios, ya que este pues es considerado como único e indivisible, o sea, y que no pueden creer en otra religión más que no sea, en otro ser que no sea Dios. Y para ellos pues Mahoma es su único profeta y mensajero. En segundo lugar, pues tienen la creencia en los ángeles, que son instrumentos pues o intermediarios entre Dios y el ser humano, ya que ellos creen que ellos pues transmiten el mensaje divino y explican su voluntad a las personas escogidas o profetas. El tercer punto es la creencia en los libros revelados a los mensajeros de Dios. En este caso, pues el Corán, que es lo que para ellos representa el texto que contiene todos los mandamientos de Dios. La creencia también pues en profetas, creían mucho en los profetas. Y por último punto, la creencia en el día de la resurrección, lo que implicaba pues la necesidad y obligación de rendir cuentas y pues de responsabilizarse de los actos que se cometían aquí en la tierra. El mensaje subyacente es que en esta vida no es el objetivo final de nuestra existencia, sino que nos espera una vida definitiva. Siguiendo con la religión islámica, habíamos mencionado que es una religión monoteísta y que usan el Corán, el cual se compone de 114 suras o capítulos divididos en versículos, y que tampoco pues no se puede representar a Mahoma en imágenes. También pues el Islam no tiene sacerdotes, pero sí pues hay directores de oraciones a los que se los conoce como imanes o doctores intérpretes de los textos sagrados llamados ulemas. Todos los bienes, por otra parte, pertenecen a Dios
y los hombres pues son solamente usuarios de estos bienes. También pues la justicia es aplicada siguiendo las normas del Corán por el juez llamado Qadi. La práctica religiosa islámica también incluye elementos como pues creer en un Dios único, rezan ellos 5 veces al día, ayunan durante el mes de Ramadán, dan limosnas y peregrinan a la Meca por lo menos una vez en la vida. En cuanto al Islam, en esta religión pues se permite la poligamia, es decir, solamente se permite la poligamia en el varón. El varón puede tener una, dos o más mujeres, mientras que para la mujer eso está prohibido. En el Islam también pues se prohíbe tomar bebidas alcohólicas, se prohíbe pues comer carne de cerdo y también se prohíbe practicar juegos de azar. También se prohíbe no tener pudor en el vestir. Por esa razón es que los musulmanes, si alguna vez hemos observado, vemos que ellos siempre, las mujeres en especial, están cubiertas de pies a cabeza. Y tampoco, pues aquí en esta religión se prohíbe el culto a las imágenes, es decir, que aquí no adoran ningún tipo de imagen. Siguiendo con los aportes islámicos al mundo, los aportes islámicos al mundo pues han sido varios y muy profundos. En lo que tiene que ver con la astronomía, se construyeron pues observatorios en Bagdad, El Cairo, Córdoba, Toledo y Samarcanda. Se revisaron también las teorías antiguas sobre astronomía y se rectificaron algunos errores de Ptolomeo. Parte de su lenguaje, pues, tenemos también este tipo de cosas, la alfombra, el bazar, las almohadas, las caravanas, que esos tipos de cosas pues encontramos ya alrededor del mundo. También pues la filosofía es uso de la razón al margen de la revelación divina, que es también algo que esta religión pues ha aportado, esta cultura, perdón, ha aportado a las culturas occidentales. En cuanto a las matemáticas, pues también nos han dejado varios principios básicos, entre ellos la aritmética, la geometría y la álgebra, pues fueron descubiertos por los musulmanes. También en cuanto a la arquitectura, existen pinturas y artes plásticas. En cuanto a la física, pues los árabes también descubrieron el uso del péndulo para los relojes. Sobre la química, también los árabes conocieron el alcohol, el ácido sulfúrico, el agua regia y el ácido nítrico, también el potasio, la sal, el amoníaco, el nitrato de plata, la corrosión y la preparación del mercurio. Lo que respecta a la medicina, pues los médicos musulmanes se destacaron en el campo de la cirugía en el siglo IX. Ellos pues conocieron cómo tratar cataratas y practicaban la cauterización. Conocían también los anestésicos, que generalmente están considerados como un descubrimiento moderno. Frecuentemente, antes de su operación, antes de ellos realizar alguna operación dolorosa, administraban una droga hecha de una planta llamada cizaña, hasta que el paciente pues quedaba completamente inconsciente. Finalmente, pues también ellos aportaron en cuanto a las técnicas avanzadas en la agricultura. Tenemos la rotación de cultivos y el uso de abonos. Ya finalmente, pues en España también introdujeron más de 4.000 palabras de castellano, casi todas las que iniciaban con la vocal A, como por ejemplo alcancía, alfombra, aceite, aceituna, almohada y otras palabras también como quintal, guitarra, jinete o valija, entre otras palabras también que ellos pues han aportado a España.